¿Crees que las nuevas generaciones a futuro van a tener más por elegir ideologías de izquierda democrática o por una derecha? No lo sé. Mira, uno de mis problemas, y lo he comentado aquí en muchísimas ocasiones y lo digo con una enorme tristeza, la izquierda democrática, la izquierda socialista democrática, la izquierda más abundante, porque somos los que tenemos más militantes en todo el mundo, partidos en 140 países, gobernamos en muchos países, hemos gobernado en otros y el resultado siempre ha sido razonablemente bueno. Siempre se han conseguido algunos avances sociales relevantes cuando gobernamos los socialdemócratas. Pero nos comunicamos como el culo. No sabemos estar orgullosos de lo que hemos logrado porque junto a las promesas del marxismo suena tan poca cosa. Pues ampliamos la educación gratuita de primaria también a 3 años de secundaria. ¿Cómo? Y la toma del Palacio de Invierno y el cambio de la sociedad, la revolución radical, el reparto de la riqueza para todos. Y tú estás con esa bobada y 3 años más de educación gratuita. Bueno, sí, pues que mira, es un problema porque cuesta mucho dinero, hay que administrar el dinero para poder pagar a los profesores y las escuelas y los consumibles y la electricidad y las canchas, y luego los niños rompen los aros de baloncesto y hay que volverlos a poner y hay que hacer mantenimiento y luego hay gente que barre y hay gente que lo tiene que mantener y hay que pintarlo todos los años, cuesta un dineral. Entonces pues nos costó mucho trabajo lograrlo de los 3 años de la secundaria. Pero ¿cómo? Si nosotros estamos luchando por el bien de toda la humanidad. Bueno, sí suena poquito lo que hemos hecho. El problema es que nosotros lo hemos hecho y los otros no. Pero somos malísimos contando nuestra propia historia, contando cómo se ha cambiado el mundo desde que desde que la socialdemocracia abandona el marxismo en los años 50 del siglo pasado y empieza a mirar la realidad de otra manera, con una serie de programas políticos cada vez más ambiciosos, el de Bad Godesberg, el de Berlín. No lo comunicamos bien. Y no lo comunicamos con la enorme pasión con la que Milei viene y nos llama comunistas, el miserable. Tenemos un problema de comunicación, lo he dicho siempre, lo he dicho en el partido, lo he dicho fuera del partido, lo he dicho en mis libros y lo diré cada vez que quieran. Si no sabemos venderlo, si no sabemos comunicarlo, si no sabemos enorgullecernos por lo que ha logrado la socialdemocracia, si no sabemos enseñarle a la gente que eso que tiene que le parece tan normal se logró gracias a políticas socialdemocráticas, como no les enseñamos que esos derechos laborales que tienen, es que yo trabajo 8 horas diarias, pero tengo vacaciones, pero tengo pensión, pero además la empresa tiene que gastar en ponerle protectores a las máquinas para que no pierda yo una mano, y si pierdo una mano me reponen un dineral. Siempre todo eso se luchó, es el resultado de sindicatos y de luchadores y de trabajadores en lucha contra empresas que no querían dar nada de eso y estados que no querían que los trabajadores tampoco tuvieran eso. Eso que te parece normal, esa seguridad social que te parece normal, esa educación gratuita que te parece normal, esas pensiones que te parecen normales, hubo que pelear por ellas y hubo gente que murió por ellas, aunque no tan heroicamente como los que iban a cambiar el mundo completamente. Pero hubo gente que murió por ellas y ahora las tienes. Y la igualdad de las mujeres igual, y la igualdad de los homosexuales igual, o de los intersexuales en general. Pero no contamos bien nuestra historia. Nos avergüenza no ser tan revolucionarios como los revolucionarios. Y me enferma.